que no iba a llegar Luis Guillermo Hernández, pero lo veo ajustándose el cinturón de seguridad, nunca de castidad, para entrar a hablar sin pelos en la lengua. La risita que te da, cabrón. Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, gran amigo también de Sin Censura, ave de las tempestades, pandillero de los medios youtuberos. ¿Qué más te dicen, Luis Guillermo? Chayotuber. Chayotuber, soy de todo y sin medida, mi querido Vicente, pero ya estoy aquí con mucho gusto y con mucho entusiasmo saludándote y saludando también a la audiencia de Sin Censura que nos recibe y que me hace favor en lo particular de escuchar mi punto de vista, pues ya cada jueves aquí en tu espacio. Claro que sí, querido Luis Guillermo. ¿Cómo ves? Ya estamos en veda, pero los acordeones siguen volando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Hoy me sorprendió que hasta Pedro Miguel, un hombre tan importante en el movimiento de la transformación, se haya animado a soltar su acordeón ya en veda, a pesar que diga que es otro ciudadano más. Sabemos de eh, pues el peso que tiene en el movimiento de la transformación, lo publica hoy en redes sociales, pero acordeones o no acordeones, Luis Guillermo, creo que es un gran debate. De aquí a lo que se venga en las próximas, en los próximos procesos en los que el pueblo tiene que ir madurando y tiene que ir sopesando su papel en, en estos procesos históricos, Luis Guillermo. Creo que quienes atacan, quienes critican y quienes cuestionan este asunto de los acordeones pierden de vista de manera mañosa, de manera tramposa, que estamos en una elección absolutamente particular, absolutamente sui generis, si le quieres dar una denominación más rimbombante, y que se debe entender y se debe procesar de manera muy distinta de cómo entendemos y procesamos las elecciones regulares en México, por una serie de elementos que me parece que es muy importante poner sobre la mesa para que la gente los tenga muy claros y los recuerde. Uno, que no estamos eligiendo a representantes populares, que pueden tener orígenes diversos, formaciones diversas, procedencias diversas, incluso preparaciones académicas diversas. No estamos eligiendo a quien nos represente en un ámbito de decisión. Eso quiere decir que no va a llegar cualquier persona. Estamos eligiendo perfiles perfectamente seleccionados, perfectamente revisados y perfectamente idóneos para una serie de cargos específicos donde se requieren, uno, conocimientos específicos, derecho, jurisprudencia, leyes y capacidades específicas para los cargos que van a ocuparse, es decir, conocimiento de derecho mercantil, derecho penal, derecho civil, etcétera. Y que además componen una estructura prácticamente desconocida para el total, casi el total de la gente. Es decir, eso ya nos pone en una circunstancia completamente distinta de cualquier elección. Si no conocemos quiénes son los jueces, los magistrados, los ministros y los candidatos a estos puestos, un acordeón, una orientación, una guía, por mínima que sea, le permite al pueblo, le permite a la gente tomar una decisión mucho más meditada, mucho más reposada que si no hubiera estos instrumentos. Partimos del hecho de que todos los candidatos, todas las candidatas ya fueron evaluados previamente por un conjunto de comités que revisaron sus trayectorias, sus currículas, sus
preparaciones académicas, sus formaciones profesionales, sus procedencias profesionales, y que vamos a elegir al que consideremos mejor, al más idóneo, al más capaz o simplemente al que nos lata. Eso por un lado. Por el otro, mi querido Vicente, la querida audiencia de Sin Censura, estamos ante una elección profundamente compleja por la cantidad de cargos que vamos a otorgar con nuestro voto y la cantidad de participantes en cada uno de estos puestos. Estamos hablando de más de 4,000 candidatos y más de 800 cargos a lo largo del país. En la mayoría de las entidades vamos a recibir nueve boletas, 9 boletas que en su conjunto tienen un promedio de 40 nombres a elegir. Esa complejidad de esta elección se puede resolver de manera fácil con el uso de estas guías. Y eso depende de nuestra ideología, de nuestra posición política, de nuestra posición ideológica o de nuestro gusto. A nadie le imponen el uso de un acordeón, de una lista, de una guía. A nadie le obligan a votar por el conjunto de nombres que aparecen ahí. Pero todos tenemos el derecho y tenemos la posibilidad de utilizarlos para votar mejor en esta elección. Es decir, están exagerando el uso de los acordeones como si intentaran decir que los acordeones son una suplantación del libre albedrío para votar, cuando los acordeones son un instrumento ideal, absolutamente útil, absolutamente pertinente, dada la complejidad y la cuantía de los cargos que se van a elegir. Son ridiculeces, son pretextos estúpidos de quienes intentan deslegitimar esta elección. Yo subí ayer miércoles, mi conjunto de 9 boletas a partir de los ejercicios que realizaron, en mi caso, el INE para la elección de cargos federales y el Instituto Electoral de la Ciudad de México para los cargos locales. Y esos ejercicios te arrojan acordeones, para que te los imprimas o te los guardes en tu teléfono y vayas a votar el domingo y te acuerdes de por quién votaste, porque son más de 100 nombres, más de 200 nombres, más de 500 nombres en las boletas que vas a recibir. Es ridículo, insisto, es patético que se intente deslegitimar este extraordinario ejercicio democrático por el uso de los acordeones. Estoy a favor de ellos y es más, invito a toda la gente que me escucha, a toda la gente que nos ve en este hermosísimo espacio, a que el domingo lleven su acordeón impreso en hojas o en las pantallas de sus teléfonos celulares para que voten exactamente como quieren votar y para que elijan a quienes ustedes quieran elegir y que no se disuadan, que no se inhiban, que no se amedrenten por estos llamados a impedir los acordeones. Es una forma absolutamente idónea para transitar esta primera, inédita y sin precedentes elección en la que vamos a cambiarle el rostro, la estructura y el alma al último poder que no estaba en manos del pueblo de México. Es la oportunidad histórica de votar en conciencia, de votar en coincidencia y de darle paso a la democracia en el Poder Judicial, mi querido Vicente. ¿Acordeón de donde venga? De donde venga, te voy a decir por qué. Porque uno elige, mi querido Vicente. Yo ayer, por ejemplo, denunciaba que la derecha está también difundiendo acordeones
como acusan a la izquierda, como acusan al movimiento de transformación de hacerlo, pero los están camuflando de revisiones curriculares y sacan su lista de ministros y te das cuenta de que todos los ministros que seleccionaron son proclives al pensamiento de derecha, son leales al viejo régimen, son útiles a los intereses de estos grupos desplazados por la Cuarta Transformación en 2018. Es decir, todos necesitamos estos instrumentos y cada uno de nosotros va a elegir a quién le cree, qué acordeón utiliza, el acordeón de los cadeneros de la 4T, el acordeón de los rijosos youtuberos que estamos intentando construir desde nuestra libertad, el acordeón de los moneros y su clan, el acordeón del partido X, el acordeón del partido Y. Uno va a elegir, uno va a decidir en función de sus coincidencias, en función de sus preferencias o en función de sus necesidades. Y eso es perfectamente inherente a cualquier acto democrático. Así votamos siempre, así elegimos siempre, en función de nuestros intereses, de nuestras inquietudes, de nuestras filias, de nuestras simpatías, y no hay nada de malo en ello. Es perfectamente democrático, es correctamente democrático y es absolutamente democrático, mi querido Vicente. Veo ganas de cumplir con la veda electoral de medios, sobre todo independientes y alternativos, personajes políticos, obviamente candidatos y candidatas. Vamos a ver qué pasa, pero le están buscando tres pies al gato. Veo algunos muy torcidos desde la derecha tomando esta decisión de un tribunal de comercio en Estados Unidos de frenar los aranceles de Trump y dicen, en momentos en que aplaudimos desde México la decisión de este tribunal, un poder judicial verdaderamente independiente, vamos al domingo a, ya sabes, ya te imaginarás todo lo que escriben. Hablemos de eso también, es importante que le paran los tacos a Trump, querido Luis Guillermo. Fíjate que estaba yo anoche, cuando leía estos asuntos del Tribunal Internacional de Comercio allá en Estados Unidos, estaba yo reflexionando precisamente sobre eso, sobre cómo el poder judicial en Estados Unidos está constituido hoy en el principal adversario de Donald Trump y quizá el único que lo pueda parar, que lo pueda detener. Pero tampoco es muy distinto de cualquier otra lógica, incluida la que vivimos en México. Y te voy a decir por qué. Porque en Estados Unidos, como en México, hay una lucha cruenta por el poder y hay una disputa de dos polos, de dos ámbitos que luchan por tener la razón, pero sobre todo por tener el poder. Donald Trump está enfrentado al Poder Judicial y está denunciando en estos momentos una guerra judicial en su contra y en contra de su gobierno. Está denunciando lawfare contra él por esta decisión de la Corte de Comercio de anular los aranceles que le impuso a 185 países unilateralmente y porque también criticó que los aranceles que le impuso a Canadá, a México y a China con el pretexto de que no luchaban contra el fentanilo, pues son absolutamente irregulares y absolutamente indebidos. Es decir, estamos viendo un enfrentamiento entre dos formas de entender al mundo y dos formas de entender a un gobierno y a una nación. Y en México estamos en este momento en la antesala de dirimir esa lucha, de dirimir esa pugna de la mejor manera posible, con el voto de la gente. No podemos olvidar, mi querido Vicente, que la elección del domingo es el resultado de un larguísimo
enfrentamiento entre la izquierda y los poderes fácticos y los poderes institucionales controlados por la derecha. Lo recordaba esta mañana Alejandro Almazán, mi querido amigo, en su columna periodística. Esta guerra entre la izquierda y el poder judicial mexicanos empezó allá por 2005 con el desafuero de López Obrador, cuando brincando la ley, burlando la legalidad y burlando la Constitución, intentaron ponerle rodillas, impedirle llegar a la presidencia, desaforarlo y aún meterlo a la cárcel por hacer su chamba. Y todas las instituciones judiciales, podridas, sometidas, arrodilladas al viejo régimen, se confabularon para actuar en contra de un gobernante legítimamente elegido, legítimamente constituido y que no estaba incurriendo en ninguna falta que ameritara su destitución. Allí empezó esta pugna que llegó a 2018, que llegó a esta época con el intento de transformar el Poder Judicial y no pudieron, no quisieron permitirles al gobierno de López Obrador los cambios que propuso en el Poder Judicial. Y como no pudo, como no se pudo concretar esta transformación de manera negociada, de manera dialogada, de manera consensuada, nació el plan B. Y entonces, cuando la oposición y el viejo régimen creyeron que no iba a haber manera de que la cuarta transformación obtuviera los votos en el Congreso que les permitiera llevar a cabo la reforma judicial, ¡bolas! Que el pueblo dice sí, ahí van los votos, ahí van las posiciones en el Congreso, cambia todo lo que tengas que cambiar, es el momento. Y entonces llegamos a este 29 de mayo de 2025 con una propuesta que surgió de esa votación y que surgió de esos orígenes. Estamos dirimiendo lo que muchos años nos tardamos en solucionar. La transformación profunda de un poder corrupto, corrompido, devastado, desarticulado, sometido por el neoliberalismo y el viejo régimen. Y lo vamos a cambiar a golpe de votos y lo vamos a transformar poniendo ahí a quienes creemos que pueden conseguir ese cambio. Entonces, pues yo creo que estamos en un escenario absolutamente grandioso, mi querido Vicente. Mientras en Estados Unidos están peleando Donald Trump contra su poder judicial, agarrándose con uñas y dientes para ver si logra impedir que paralicen su gobierno, que lo pongan de rodillas y aún que puedan empezar los procesos para destituirlo. Acá ya superamos la etapa de la rijosidad y hoy vamos a una elección en la que los votos de la gente, del pueblo, van a elegir, van a decidir y van a determinar qué rostro tendrá el nuevo poder judicial. Y entonces lo tomaremos en nuestras manos, lo tomará el pueblo en sus manos y lo cambiará por algo mejor, mucho mejor. Luis Guillermo, nada más por no dejar, porque si lo dejo en el pecho se me hace cáncer, Dios libre. Ay, juela. Oye, a ver, eres uno de los más atacados, los blancos favoritos de izquierda y de derecha. Y bueno, debo de decir que en la cartera de amigos de Sin Censura está muy cabrona la cosa. Está, cuando no es el Chapucero, es Ricardo Sevilla, es Luis Guillermo, tu servidor mismo, ¿no? O sea, ahora Paco Cruz, que hizo una denuncia ayer. En fin, solo por no dejar. ¿Es en serio esos que desde la izquierda nos critican, que cuando nos dicen chayotubers, cuando se encargan de nosotros y no se encargan de los verdaderos enemigos,
de la transformación, hoy exhibidos por la presidenta. No, ¿es en serio? ¿Lo harán conscientemente o están muy distraídos? Porque, a ver, entiendo que puedan o no estar de acuerdo con Luis Guillermo Hernández luego de las críticas que surgieron hacia Canal 11 por la incorporación de personajes odiadores de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador, ex aztecos. Entiendo que puedan o no estar de acuerdo con Ricardo Sevilla, que acaba de exhibir a otro azteco, pero en Canal 22, que llama a no votar desde Canal 22. Entiendo, pero que no se den cuenta que una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es No Me Chingues. Cada vez que me critiquen a mi amigo Luis Guillermo Hernández, voy a sacar esta grabación y les voy a recordar lo que es verdaderamente ser un mercenario, un prostituto de la pluma, del micrófono. Ceci, ¿tendrá por ahí el señor este? Échelo, échelo. A ver si me entiendes, Ceci, a quién me refiero. García Luna fue condenado penalmente a partir de testimonios de testigos colaboradores y pierde este juicio, según la información que hemos conocido en los últimos días, a partir de testigos colaboradores, que en este caso son las personas que se asociaron para delinquir con García Luna, según el gobierno mexicano, la familia Weinberg. Hasta donde entiendo, Manuel. Es correcto, Ciro. No, así es. Bueno, así es, entonces, así es. ¿dónde está el dinero? Pues evidentemente García Luna no lo tiene. No lo tiene. Que tendría dos departamentos, nada que ver con el que estas tenía lo cantidades. rentaba en Dallas. Porque Pablo Gómez dijo, con este dinero podemos, no sé qué tantas cosas puede hacer el gobierno muy bien. ¿Y quién se los va a pagar? Pues se los van a tener que pagar los Weinberg. Entonces, los Weinberg en esta trama, hasta donde conocemos, uno, fueron los socios de García Luna en una red de corrupción. Además, cuando García Luna ya no era titular de la Secretaría de Seguridad, uno. Dos, los Weinberg fueron perseguidos por el gobierno mexicano y aceptaron ser testigos colaboradores y declararon en contra de García Luna. Muy bien. ¿Y el dinero? Pues el dinero lo deben tener los Weinberg. Si no es que ya les quitaron sus propiedades. Hay versiones que dicen que han perdido mucho los Weinberg, que les han quitado, que les han congelado, en fin. Pero pues, ¿de dónde podría salir el dinero? ¿De los Weinberg? ¿De quién más? De nadie más, Ciro. De nadie más. De nadie más. Entonces, eso del cuento de los 700 y tantos millones de dólares, pues a ver de dónde lo sacan. Es que con eso se pagaría 2 años el presupuesto voy a decir, de la UNAM. O se pagaría el IMSS Bienestar en no sé cuántos estados. Sí, muy bien. ¿Y dónde está el dinero? Mucho cuento, ¿eh? Y de nueva cuenta sobre García Luna. Nada en concreto. Solo testigos colaboradores. Los testigos colaboradores dicen que presentaron. Mira, Luis Guillermo, lo único que te voy a decir, si algún día sales como Ciro a decir estas barbaridades, te retiro hasta mi amistad, cabrón. Y cada vez que te critiquen, voy a decir, a ver, cabrón, Ciro en versiones de quién, güey. Oye, nada más faltó decir, ya dejen a mi amigo en paz. No les bastó con metérsela en un juicio en Nueva York con puro testigo protegido. Mi amigo no tiene dinero, puta madre, ya no me cae el chayo que antes me daban con... No mames, Luis Guillermo. O sea, puede ser que nos critiquen a nosotros con justa razón. Todos tienen derecho a criticarnos. Incluso a cuestionar a poner en duda. Fíjate lo que estoy diciendo. Tienen derecho hasta a poner en duda nuestras motivaciones. Pero que no se dan cuenta de este sector del periodismo en México que se le pudrió
iba a decir el alma, pero me iba a quedar cortito, el culo. Neta, güey, neta. Perdón, Luis Guillermo. Maestro, cierra con algún comentario, una reflexión, cabrón, que no salgo de la sorpresa de esta defensa que hacen Ciro, Riva Palacio, Carlos Marín, de García Luna. Creo que son dos temas, aunque pareciera uno solo, son dos temas muy distintos y muy distantes entre sí. Por un lado, mi querido Vicente, la vergonzosa, humillante apología que hace Ciro, la que hace Raimundo, la que hace López Dóriga, la que hace Loret, de su mecenas, de Genaro García Luna, defendiendo lo indefendible cuando ya todo, absolutamente todo lo que se diga de él está pues atravesado por la certeza de que es un narcotraficante convicto y de que todo lo que hizo en el gobierno de Felipe Calderón y lo que hizo en el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron delitos vinculados contra la salud. Y me parece que en su derrumbe moral, en su derrumbe ético, en su derrumbe profesional, todos estos sujetos, todos estos voceros, vocingleros del viejo régimen, no hacen sino seguir cavando más al fondo, más abajo. A lo mejor llegan a China en una de esas, de tanto que se sumen en su desprestigio y en su podredumbre. Pero hay otro tema que me parece importantísimo y que me parece crucial en esta dinámica. La incapacidad de los líderes de la izquierda que está en el poder de construir un aparato mediático que le permita poner freno a la guerra desinformativa contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, desperdiciando un momento histórico absolutamente valioso y absolutamente único para transformar el ecosistema de medios, para equilibrar los profundos desequilibrios, profundísimos desequilibrios en materia mediática que existen en este país y construir en función de una verdadera pluralidad y de una verdadera inclusión. En este espacio en Sin Censura, hace algunos días, hace unas semanas creo, yo le lancé un llamado directo al líder de este sector, al maestro Rafael Barajas, el Fisgón, y le ofrecí en este espacio la posibilidad de sentarnos a dirimir nuestras diferencias y a encontrar nuestras coincidencias para construir no un espacio para mí, no una chamba para mí, no un negocio para mí, un ámbito donde las voces de izquierda pudieran llegar más fácilmente al pueblo de México y construir ese andamiaje mediático necesario, urgente y útil que requiere el gobierno de la presidenta y la transformación en general. Y la respuesta fue el silencio. Incluso la respuesta fueron aún más feroces ataques. Y yo me pregunto, esta pobreza de miras, esta pequeñez, ¿tiene que ver con eso? ¿Con pobreza de mira y pequeñez? ¿O tiene que ver con un sabotaje contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque no me lo puedo explicar de otra manera. Porque es muy claro que los medios de comunicación tradicionales, más de una treintena de poderosos medios de comunicación tradicionales, intentan destruir el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, intentan ponerla de rodillas, intentan someterla, intentan humillarla, incluso intentan deponerla. Es evidente, claro, preciso, que eso está ocurriendo. Y está ocurriendo mientras en la izquierda todos se cruzan de brazos
y dejan que solo ella se defienda en la conferencia mañanera, mientras los medios de la izquierda, ¿dónde están? ¿Dónde está la televisión nacional de izquierda? ¿Dónde está la radio nacional de izquierda? ¿Dónde están los periódicos nacionales de izquierda? No existen, Vicente, no existen. No hay un solo canal de televisión que sea por lo menos justo con el gobierno de la presidenta Sheinbaum. No hay una sola estación de radio en todo el país que sea mínimamente equilibrada, plural y justa con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y qué hacen los torbos, enanos, pobres, líderes de la 4T? Atacan a youtuberos como yo, porque no coinciden, o porque no me dejo dominar, o porque no me dejo someter, o porque no les acepto que me den línea. Pues qué pobreza de miras los gobierna y los guía entonces. El momento es crucial, es decisivo y es oportuno. Tenemos que construir a pesar de nuestras diferencias. Y construir significa abrir espacios, pero no para mis cuates, no para los que le dicen sí al fisgón y le dan una palmadita en la espalda y les solapan las estupideces. No, construir con voces de toda la izquierda, que es diversa, que es plural y que es amplia. Construir con el pueblo, que está esperando medios que se reflejen y en los que pueda verse, escucharse y entenderse según su visión del mundo. Con el pueblo que está urgido, necesitado de más espacios para entender esta transformación y apoyarla. Así que, mi querido Vicente, este tema es absolutamente sustancial y yo ofrezco mi palabra porque es un tema que tengo que plantearle a la señora presidenta en la primera oportunidad que tenga de preguntarle en la conferencia mañanera. Se perdieron 6 años valiosísimos, 6 años importantísimos para construir un andamiaje de medios de izquierda verdaderamente poderoso y verdaderamente útil. No podemos permitir que se pierdan otros 6 por pequeñeces, por torvedades o por insignificancias. Si no quieren sumar, que no sumen, pero que no resten, porque lo vamos a impedir. Y ese es un hecho y un compromiso, al menos de mi parte, querido Vicente. Y también veo un cierto clasismo, para que más que la verdad. Mira, Nadie le mencionó a Vanessa, ¿cómo se llama esta muchacha columnista del Reforma? Vanessa Rocha. no te, Vanessa la chava esta, Romero. Mero Rocha, Sí, Romero. que se soltó en un editorial durísimo contra no puedo hablar mucho por la verdad, contra un candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ella formó parte del grupo evaluador de otro poder, en este caso el Poder Ejecutivo. No dejó de ser ético que el miembro de un comité evaluador se tirara en contra de un candidato. Para mí sí, pero no me sorprende que no le hayan mencionado en lo absoluto, y por el contrario, que hayan tomado esto como la fuente de opinión e información para una campañita. Pero ojo, tampoco le van a decir algo a la pareja de esta Vanessa Romero, a Carlos Pérez Ricard, que también pareciera ser tratado ya como uno de los intelectuales, ¿no? Dice Carlos Pérez Ricard: voy a votar porque aunque esta elección judicial es un error, ya es una realidad. Votar es una forma mínima de influir en un proceso torcido pero decisivo. No se trata de un plebiscito sobre la reforma, sino sobre sus consecuencias. ¿En dónde lo dijo? En Televisa, con Leo Zuckerman. La elección judicial, un error.
un proceso torcido. Ah, pero a este muchacho le tiran la alfombra roja, pero no se le va a ocurrir a Luis Guillermo o a Vicente decir que es una grosería lo que hace un sector de la izquierda, porque puta, ¿no? A eso me refiero también. Mira, por eso, cuando comento que ya no estoy tan seguro de que se trate de pobreza de miras, sino de un abierto sabotaje contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, me refiero precisamente a esto, al hecho de que quienes toman decisiones en términos mediáticos, en términos de comunicación, en términos de difusión de las ideas en la cuarta transformación, son más proclives a aceptar voces de reprogres que voces verdaderamente críticas de la izquierda. Yo no sé si sea un asunto de clasismo, o yo no sé si sea un asunto de ignorancia, o yo no sé si sea un asunto de sabotaje. Lo que sí sé, mi querido Vicente, es que no podemos permitir que esta gente se quede otros 6 años con la oportunidad perdida de transformar y de construir. Quienes como yo no coincidimos o no permitimos que nos circunscriban a un cinturón o a una camisa de fuerza, tenemos todo el derecho de expresar y todo el derecho de opinar. Si no les gusta, pues muy su problema, pero lo seguiremos haciendo. Yo en el plano personal lo tengo muy claro, querido Vicente. Puse mi trabajo, puse mi trayectoria de 30 años en los medios de comunicación, una trayectoria limpia, y puse mis conocimientos, que no son menores, al servicio de la transformación, sin esperar absolutamente nada a cambio. Creo que tú y yo y otros somos los únicos que no tenemos ningún contrato, ni ninguna beca, ni ningún apoyo, ni ningún chayote, ni ningún documento que compruebe que recibimos dinero o apoyo de la cuarta transformación. Esto es un asunto que va más allá de cargos, que va más allá de chambas, que va más allá de huesos, que va más allá de chayotes. Tiene que ver con el cambio fundamental que requiere el ecosistema mediático mexicano para abrirlo a una pluralidad que le ha sido negada durante décadas y a una evolución positiva que le ha sido negada por décadas. Tiene que ver con encontrar nuevas formas de comunicar y nuevas formas de que el pueblo tenga acceso a la libertad de expresión y a la libre manifestación de sus ideas. Y tiene que ver con un sueño personal, con un sueño individual, el sueño de la libertad periodística, informativa y de pensamiento. Si eso se estrella contra las intenciones de los jefazos de la 4T, los cadeneros de la 4T, pues muy problema de ellos, porque nosotros seguiremos haciéndolo. Al menos yo no me pienso rajar, ni me pienso someter, ni me pienso amilanar. No busco chamba, no busco negocio, no busco hueso, busco algo más profundo, la transformación de los medios en México. Y sé que a lo mejor soy el único, a lo mejor tú y yo somos los únicos loquitos ahí arando en el desierto. Pero cuando se ara en el desierto, también pueden surgir frutos. Así que, pues ahí andamos. Vuelvo a lanzar el mensaje, vuelvo a lanzar la oferta. Maestro Fisgón, sentémonos a platicar, sentémonos a construir. Dejemos atrás las diferencias y unámonos para lo que es urgente y necesario. Construir un andamiaje mediático que ayude, que sea útil al gobierno de la presidenta antes de que toda la ferocísima perrada mediática privada la intente destruir. Bolas. Pues querido Luis Guillermo, dejemos aquí por el momento la conversación sin censura y cerremos invitando a la audiencia, como siempre, a tus esfuerzos para que amor con amor se pague. Muchísimas gracias, querido amigo. Me escucho enojado, pero en realidad
estoy muy motivado, estoy muy contento, porque si no llega el mensaje a donde tiene que llegar, llega a donde es más importante, a la gente, al pueblo, que demuestra su apoyo y su respaldo cada vez con mayor entusiasmo y cada vez con mayor presencia. Así que los espero en mi propio canal, se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W, y también en mis redes sociales, Luis Hernán y Sexta W, aquí los jueves con mi querido Vicente, y pongan changuitos, porque mañana viernes voy a la mañanera y espero, después de muchos meses, que al fin me toque preguntar, o por lo menos que al fin, por primera vez, me den la primera fila delante de la señora presidenta. Pues éxito, suerte, mi querido Luis Guillermo, y estaremos al pendiente. La novela se llama, la película se llama Paciencia, y has tenido mucha paciencia. Te mando un abrazo, Luis Guillermo, estamos al pendiente, cuídate. El Amigos, maestro Luis un Guillermo abrazo, Hernández. cariños a todos. Órale, Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, hablando con nosotros sin censura.